El libro del profeta Amós. La introducción. El autor del libro es un profeta originario de Tecoa, el reino del sur, a quien Dios llamó a predicar al reino del norte. Amós predica primero juicio a las naciones y luego a Israel por medio de mensajes y visiones. Dios quiere restaurar a Israel, pero Israel persistentemente se aleja de Dios. El mensaje del libro es que el juicio de Dios viene por la injusticia al prójimo. El trasfondo es la época de prosperidad del reino del norte bajo Jeroboam II. La religión del reino del norte tenía dos becerros de oro para la adoración, una religión nacional inventada por Jeroboam, un tocayo de este rey. Dios usó a este segundo Jeroboam o Jeroboam II como acto de misericordia a favor de Israel, pues no se denuncian sus malos actos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14. El libro se divide en tres secciones. La primera parte son los capítulos 1 y 2 que anuncian juicio a las naciones. La segunda parte son los capítulos 3 al 6 que contienen tres mensajes de juicio a Israel. Y la tercera parte son los capítulos 7 al 9 que contienen 5 visiones sobre Israel. Veamos de qué trata el libro. En la primera parte, en capítulo 1, versículos 1 al capítulo 2, versículo 5, tras mencionar su origen y contexto, el profeta anuncia el tema del libro, y es el juicio. Dios juzgará no solo a Israel, sino a sus vecinos, a Damasco, que es Siria, a Tiro, a Amón, Gaza, que es Filistea, a Edom y Moab, por su trato a Israel, destruyéndola, persiguiéndola, traicionándola. Se han excedido en el mal, y el castigo para ellas es dispersión, destrucción, cautividad y desgobierno. Y aún anuncia juicio contra Judá por abandonar la ley. En el capítulo 2, versículos 6 al 16, se nos dice que igual ha hecho Israel. Ha cometido injusticia contra su prójimo. Por la avaricia e inmoralidad y por la rebelión contra su Dios, la destrucción viene. Dios juzgará a Israel por su rebelión. En la segunda parte, el enfoque ahora está en Israel. En el capítulo 3, el primer mensaje es que Dios le recuerda a Israel de su relación especial con ella. Pero Israel siempre ignoró a Dios. Si la causa es la desobediencia, el efecto es el inescapable juicio de Dios anunciado por el profeta. Y es que hasta Asdod y Egipto ven el mal ejemplo de Israel. Por tanto, el juicio es seguro. En el capítulo 4 encontramos el segundo mensaje, y es que los lugares de adoración de Israel son una burla cuando se traducen en el trato al prójimo. Las advertencias que Dios les hizo sobre esto con ellos no funcionaron. En los capítulos 5 al 6 encontramos el tercer mensaje, y es que Dios les juzgará porque en lugar de arrepentirse y volverse a Él, le han rechazado. Han alcanzado a los paganos en esto de hacer el mal. Por tanto, irán a la cautividad, como Moisés lo anunció. En la tercera parte, Amós presenta 5 visiones de juicio contra Israel. En el capítulo 7 presenta 3 visiones, la de la plaga de langostas, del fuego y de la plomada, e ilustran que Dios no trajo juicio sobre Israel antes, esperando arrepentimiento. Pero al final, el pueblo no se arrepintió. Aún el sacerdote Amasías rechazó el mensaje de Dios y Dios le juzgó severamente por esto. En el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, verso 10, la visión de la fruta de verano madura, que se echa a perder con prontitud, ilustra que el juicio está a la mano y Dios no tolerará más a Israel. La visión del capitel derribado, una columna caída, es que no quedará nada en pie. La nación será destruida. En el capítulo 9, versículos 11 al 15, tenemos el cierre del libro. Dios siempre da esperanza aún tras anunciar juicio. El libro concluye con la promesa de restauración del trono, de la bendición y de la tierra de Israel cuando el Mesías sea reconocido por su pueblo. El mensaje del libro es que el juicio de Dios viene por la injusticia al prójimo. El pueblo necesita volverse a Dios. Este llamado está presente ya en Amós 4:12. Leemos: Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y este es el mensaje del libro del profeta Amós.